Damos inicio a la unidad número 3 de la materia de máquinas eléctricas y corresponde al módulo 9, elementos del circuito de control para motores. Principios generales sobre control de motores eléctricos. Una vez que ya tenemos el fundamento teórico de qué es un motor eléctrico, cuáles son las partes que lo conforman, los parámetros eléctricos que influyen, así como actividades de mantenimiento que se pueden aplicar, corresponde ahora a tratar el tema de control de motores eléctricos. Como sabemos, la palabra control es un término muy genérico que tiene muchos significados, desde el utilizar un simple interruptor de paso hasta un complejo sistema de elementos eléctricos como relevadores, controles de tiempo e interruptores. Pero la función del control siempre va a ser controlar o manipular la operación de la máquina eléctrica, hablando de un motor eléctrico. Por ello, sabemos que el control es que a cierta distancia yo pueda accionar una máquina eléctrica utilizando elementos de control, o le llaman controladores. Para yo poder seleccionar, para poder instalar un sistema de control y elegir los elementos de control o controladores, debo tomar en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, si voy a instalar un motor eléctrico, debo tomar factores como el arranque, el paro, inversión de la rotación, marcha, control de velocidad, seguridad del operador, protección contra daños y mantenimiento de los dispositivos de arranque. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vas a instalar una máquina eléctrica, un motor eléctrico, debes tomar en cuenta qué quieres para ese motor eléctrico. Si le quiero controlar su inversión de giro, debo conseguir elementos de control que me den esa opción o esa función de poder controlar la inversión de giro. Pero puede ser que la aplicación no necesita inversión de giro, pero sí requiero control de velocidad. Entonces debo elegir un elemento de control o un controlador que me dé esa opción de poder controlar ciertas velocidades del motor. Si hablamos del arranque, como sabemos, si es un motor pequeño te va a consumir poca corriente al arranque, a diferencia de que si es un motor grande. Entonces, si es un motor muy grande, te conviene meter elementos de control para que el motor, cuando arranque, solo consuma la corriente necesaria. Y ahí implica qué tipo de control, qué tipo de elementos de control, con qué características, para que te puedan ayudar y solo el motor consuma lo necesario. Hablando de un factor como el de paro, debe tener opciones, por ejemplo botones. Un botón es un elemento de control. Debe tener, a lo mejor quiero que la máquina tenga un botón para arranque y un botón para paro. Pero además de esos botones necesito un botón de emergencia para cuestiones de seguridad del operador. Si la máquina se llega a trabar o a atorar, ¿cómo detengo de manera inmediata la máquina? Pues con un botón o un paro de emergencia. Ese paro de emergencia es otro elemento de control. Entonces, dependiendo de las características en las que yo quiero instalar la máquina eléctrica, va a ser los tipos de controles que voy a seleccionar. Y tenemos control automático y control manual. El control automático se refiere a que el operador ya no influye de manera directa, lo hace de manera indirecta. Cuando hablamos de control automático ya entran lo que son, hablemos de sensores o elementos automáticos como dispositivos que son interruptores de tipo flotador o de presión, como son los termostatos, y demás componentes que ya no necesitan que el operador los active, sino que con una señal eléctrica o una señal mecánica es como se accionan. Eso es el control automático, ya no influye el operador de manera directa. En el control manual sí influye el operador de manera directa. Aquí el operador tiene que oprimir el botón o mover la palanca para poder energizar el circuito y que funcione el sistema. Entonces esa es la diferencia entre control manual y control automático.
Para poder hablar de control es necesario que ustedes conozcan simbología. Ya sobre la marcha en estos temas veremos los tipos de simbología, pero va a haber diagramas de control que tenemos que interpretar. Básicamente hay tres tipos de diagrama en su representación. Uno es el diagrama unifilar, otro es el diagrama bifilar y el tercero es el diagrama trifilar. En el diagrama unifilar se refiere a que con una sola línea o un solo hilo voy a ir representando cómo están conectados los elementos de control o el diagrama de control. En el diagrama bifilar se refiere a que con dos líneas voy a ir indicando cómo están conectados los elementos de control. Si se logra entender acá. Tenemos una línea que representa cómo están conectados. Acá ya tenemos dos líneas que ya representan un poquito más específico el diagrama de cómo están conectados los componentes. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos un unifilar de un bifilar? En el unifilar aquí vemos que hay un elemento de control, que bien puede ser un accionamiento, una palanca o un botón pulsador. Pero aquí me indica que se alimenta, llega a la línea y sale del elemento de control. Pero puede ser que sea un botón o un pulsador que tenga, digamos, le lleguen a él tres cables, pero nada más están representando con un solo hilo cómo está conectado. O sea que no está de manera específica. En el bifilar ya podemos ver digamos, este botón viene siendo el mismo que está aquí, que es un botón abierto, pulsador abierto, pero ya me está indicando bien de dónde llega la línea y a dónde va la línea, cómo sale, cómo entra y cómo está el elemento activado o desactivado. Entonces ya es una representación un poquito más específica. Pero si queremos ya el diagrama a detalle, o sea, donde ya nos muestre las líneas, nos muestre todos los contactos, todos los componentes eléctricos, incluso si yo sigo ese diagrama, puedo demostrar el funcionamiento de un circuito. El más específico es un diagrama de tipo trifilar, que viene siendo este. Aquí están todos los componentes. Aquí si viene fase, neutro, tierra física, vienen indicados. Por ejemplo, aquí me indica L1, L2, L3. Me indica que es un motor trifásico que debe recibir las tres líneas. Pero en el unifilar, si ustedes vieron, estaba el motor, pero nada más una línea. No sabíamos si el motor era monofásico, bifásico y trifásico. Lo tendríamos que ver ya cuando tengamos físicamente el motor. Pero aquí el diagrama trifilar ya me indica bien. Puedo identificar claramente si es monofásico, bifásico, trifásico, porque me está representando todas las líneas, todos los hilos o todos los cables, para que yo pueda aquí con conectar y poder poner en marcha el sistema. Partes de un circuito de control. Como primer elemento importante es el circuito de fuerza, que viene siendo para este caso el propio motor. Ahorita se habla de un motor trifásico, aquí tenemos el símbolo, un motor trifásico de corriente alterna. Es el circuito de fuerza o la etapa de fuerza. Tenemos elementos de protección, como lo son arrancadores magnéticos. Aquí tenemos en la imagen un ejemplo de arrancador. Este ya tiene, la unión de varios componentes o varios elementos de control, como son botones de arranque, paro, protección termomagnética, lo que son fusibles, incluso protección contra altos amperajes y temperatura. O sea que es un encapsulado de varios elementos de control que van a poder energizar o desenergizar a un motor. Dice, los arrancadores limitan la corriente en la etapa de arranque, evitando alcanzar corrientes que puedan causar fluctuaciones perjudiciales en la línea de alimentación. Cuentan con protecciones de sobrecarga y cortocircuito en las fases y ofrecen compensación de temperatura ambiente, y además cuentan con botonería para arranque y paro montado todo en su gabinete. Seguimos con los elementos de protección. Tenemos al relevador de control. Aquí tenemos la imagen. Un relevador básicamente está conformado por una bobina y unos contactos. Aquí tenemos el símbolo. En este caso son símbolos de tipo americanos. Aquí tenemos el símbolo de una bobina. Es un círculo donde tiene la línea de entrada y salida. Cuando ustedes alimenten a esta bobina, en este caso dice que se alimenta con 127 volts. Si le meten 127 volts, esta bobina tiene contactos que son los que tienen la diagonal, son contactos cerrados,
y los que no tienen la diagonal son contactos abiertos. Cuando energicen la bobina con el voltaje, van a provocar que se excite la bobina y cree un campo magnético. Esto hace que los contactos cerrados se abran y sus contactos abiertos se cierren, y es donde hace la conmutación. Energizas bobina, los cerrados los abres y los abiertos los cierras. Los controles automáticos son otro tipo de componentes dentro de un circuito de control. Y básicamente encontramos a los relevadores, pero ahora de tiempo. Los relevadores de tiempo son aquellos que cuando les meten voltaje o energía eléctrica van a contar cierto tiempo para conectar o para desconectar. Por eso hay dos tipos de relevadores de tiempo que le llaman con retardo a la conexión y retardo a la desconexión. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo un RT. Si es un relé de tiempo con retardo a la conexión, cuando le meto voltaje, con un timer va a contar cierto tiempo, y cuando termine de contar, su contacto normalmente abierto lo va a cerrar y su contacto normalmente cerrado lo va a abrir. Eso hace un relé de tiempo. Cuenta para conectar o cuenta para desconectar. Controladores automáticos. Otro ejemplo que se encuentra en diagramas de control son los switch o interruptores de nivel o flotador. Esta es la simbología. Se controla por el movimiento hacia arriba o hacia abajo del flotador que se coloca en el tanque de agua. El flotador abre o cierra mecánicamente los contactos eléctricos mediante una varilla o cadena con un contrapeso. Existen varios tipos de interruptores que son de flotador, el encapsulado, flotador con contrapeso y electronivel. Básicamente son contactos que van a estar encapsulados, y si están, por ejemplo, en un tinaco, si hablando de la boya en un tinaco, o le llaman sapo o globo, si está el tanque lleno, pues está en una posición arriba, el contacto está abierto, que quiere decir que desconecta el motor. Cuando baja el nivel de agua, la boya o globo baja. Internamente en el encapsulado hay un contacto y un balín que cuando baja lo que hace es unir ambas placas y en este caso cerrar el contacto. Lo que hace es que energiza el motor para que se active la bomba y suba el nivel de agua. Es así como actúan estos tipos de controles automáticos, mediante flotador. Controladores manuales, tenemos interruptor tipo tambor. Son de tipo manuales, yo los tengo que cambiar de posición para poder cambiar la conexión. Se utilizan mucho para la inversión de giro de los motores, pero de tipo manuales. Tiene 3 posiciones. Uno que es sentido horario para un motor. En la posición media es cuando está apagado, está desconectado, y en el sentido antihorario o tercera posición es para cambiar el giro del motor. Simplemente lo que hace es cambiar la conexión interna en los bornes o contactos del interruptor. Dentro de manuales tenemos la estación de botones. En un sistema de control va a haber botones, el botón de paro y el botón de arranque. El símbolo puede haber de símbolo americano o símbolo europeo. Tenemos aquí la simbología americana, como se representa un botón de arranque, que es normalmente abierto, y tenemos acá un botón cerrado, que sería el botón pulsador de paro, tanto americano como en europeo. ¿Y para qué se ocupan estos botones? Pues para lo que es el arranque, el paro y inversión de rotación en motores eléctricos. Y los indicadores, que vienen siendo más básicamente las luces, el verde, el amarillo y el rojo. El verde que indica que está accionado o está funcionando, el rojo que indica que está parado o detenido, y el ámbar, que es una precaución dentro del sistema. Simplemente es una luminaria que te indica en qué estado se encuentra el sistema de control. Bien, con esto concluimos lo que es la parte de componentes de un sistema de control. Más adelante hablaremos de simbología y cómo llevar a cabo circuitos de este tipo, referida a motores eléctricos. Gracias por su atención.